Ante todo el genoma. Todo lo que vamos a decir es aplicable a los dos tipos de células, excepto cuando aclaremos que se refiere a una de ellas. El genoma es el nombre con que se designan las moléculas de ADN que guardan la información de cómo producir proteínas. Ya explicamos qué es el ADN, pero ahora necesitamos ampliar. El ADN es una secuencia de nucleótidos, cada uno de ellos constituido básicamente por una molécula de una sustancia química llamada base, y que son de 4 tipos: adenina, timina, citosina y guanina, unida a una molécula de un azúcar, la desoxirribosa, y un fosfato, ADN. Estos nucleótidos sirven entre sí en una secuencia que constituye la clave para guardar la información. Es decir, ellos forman una clave. Se forman dos moléculas largas que se unen entre sí y giran como una espiral. Ya hablaremos de eso cuando hablemos de genética. Formando una estructura parecida a una escalera de caracol, lo que más se parece. En caso de los procariotas, esta estructura forma un círculo al unirse los dos extremos. Esto es muy importante para su reproducción. En caso de las eucariotas, forma una estructura doble, donde una de las cadenas proviene de uno de los progenitores y la otra del otro. Las cadenas de ADN de las células eucariotas se agrupan en cromosomas. Los eucariotas, salvo excepciones, tienen reproducción sexual y comparten rasgos de ambos progenitores. La información contenida en el ADN es expuesta cuando un estímulo le avisa al núcleo que es necesario producir determinada proteína. Entonces se activan los mecanismos que hacen que las dos cadenas de ADN se separen por el segmento exacto que contiene la información para producir la proteína que se necesita, y solo esa proteína. Una enzima actúa entonces produciendo ARN sobre el molde de ADN. Es el ARN mensajero, que como todas las moléculas de ARN tiene diferencias con el ADN. Primero, no es una cadena doble, no doble, sino una simple. Segundo, el azúcar que contiene es la ribosa, por eso se llama ARN. Y las bases de los nucleótidos difieren un poquito. En vez de timina contiene otra base, el uracilo, un cambio. Y en muy pequeñas cantidades puede tener algunas otras bases, además de estas 4. Ahora, la información que lleva el ARN es la misma que copió del ADN. Es un mensaje. Y por eso se le llama ARN mensajero. Sale del núcleo el ARN mensajero, llega al citoplasma y ahí es reconocido por los ribosomas, estructuras formadas por dos subunidades que están separadas, pero que al reconocer al ARN mensajero se unen dejándolo en el medio. Y comienzan a leer la información y a llamar a unas moléculas pequeñas de ARN de transferencia, que transportan los aminoácidos, uno en cada ARN, hasta el ribosoma. Véanlo en el video que estamos observando en este momento, ¿no? ¿En qué orden? En el orden que se necesita. El ribosoma une a un aminoácido tras otro en la secuencia que se necesita para formar la proteína que se va a producir. Y esta proteína va saliendo por el otro extremo. Y otros mecanismos actúan sobre ella para darle la forma necesaria. Y ya tenemos formada la proteína que se ordenó producir. Cumplida la tarea del ácido ribonucleico. Proteína formada según la orden recibida del núcleo del ADN. He simplificado el proceso todo lo que he podido y debo hacer algunas aclaraciones. Sobre una misma molécula de ARN mensajero se acopla un número grande de ribosomas en diferentes puntos y se van moviendo sobre ella, produciendo varias moléculas de proteína al mismo tiempo. No es que una molécula de ARN es un ribosoma, no, es una cadena, parece un rosario, uno tras otro así. Cuando ya terminó la lectura, ya no hace falta producir la proteína. El ARN mensajero es destruido por una enzima que está existente en el citoplasma. Esto es importante para las vacunas de ARN mensajero. En las células protocariotas, los ribosomas están libres en el citoplasma y las proteínas producidas se liberan también libremente para el citoplasma. En las eucariotas, los ribosomas se unen a la membrana del retículo endoplásmico, liberando las proteínas que se producen hacia el interior de este retículo. Ya veremos cómo. Y él actúa como un gran almacén. No es un almacén pasivo, es un almacén fábrica, donde esta proteína es modificada.
En las eucariotas también existen algunos ribosomas libres en el citoplasma que van a producir proteínas que no van a ser depositadas en el retículo endoplásmico y que ya hablaremos de ellas cuando corresponda. ¿Por qué la información del ADN es para producir solo proteínas? Porque los demás elementos químicos no proteicos que se necesitan son producidos a partir de las moléculas y átomos básicos por reacciones causadas, mediadas y reguladas por enzimas. Y estas enzimas son proteínas. En las células eucariotas, además del ADN del núcleo, existe un ADN dentro de las mitocondrias, el ADN similar al de las procariotas. Ya hablaremos de él. Y esto refuerza la teoría de que las mitocondrias en un inicio eran células procariotas. Como dato curioso, las mitocondrias provienen de la madre, por eso tenemos más ácido desoxirribonucleico materno que paterno. Y eso tiene dos consecuencias interesantes. Primera, la clonación no puede producir seres idénticos totalmente al clonado, porque las mitocondrias provienen de una célula que no es del clonador, sino del donador. Segundo, muchas enfermedades mitocondriales se heredan por vía materna, pero no vinculadas a los cromosomas sexuales. ¿Interesante? Sí. Otras enfermedades mitocondriales se producen por mutaciones propias del genoma de las mitocondrias y otras no son producidas directamente por alteraciones de los genes mitocondriales, sino por los genes del núcleo, que ellos van a transmitir señales, van a aportar una serie de situaciones que ya veremos en algún momento tal vez hacia las mitocondrias y entonces al estar alterados van a alterar el funcionamiento de las mitocondrias. Bueno, hemos llegado al final de hoy. En la próxima continuamos hablando de células eucariotas. Falta mucho por decir todavía, muchísimo.